Cualquier persona que no ha ido más profundo en entender por qué se hacen las cosas, piensa que cuando le explicas cosas más profundas respecto de lo que siempre has sabido, tú eres el que estás mal, porque le estás enseñando física cuántica a un niño de kinder. Éxodo 35:1 es lo que sucedió cuando los israelitas iban a trabajar en la obra del tabernáculo. De llamar la atención que empieza con normas sobre el Shabbat. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahvé ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Yahvé. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderán fuego en alguna de sus moradas en el día de reposo. Todo el proyecto de trabajo que hablan los israelitas aquí inicia con indicaciones respecto del Shabbat. Y fíjese esto, es necesario que lo entiendas, sobre todo si eres una persona que tienes poco tiempo conociendo de la Torah. Muchas veces aislamos los pasajes de la Biblia y los sacamos del contexto original para aplicarlos a una perspectiva que nosotros tenemos respecto a lo que acabamos de leer y no lo ponemos en su entorno, y por eso luego terminamos haciendo cosas que no son las más adecuadas, las más correctas. Peor aún, le obligamos a los demás a hacer lo que nosotros pensamos que debe hacerse, y eso se hace una religión. Y entonces, si eso lo hacemos constantemente, se crea una doctrina que debe ser al parecer infalible, y si cometemos una infracción a lo que se cree que se debe decir, a lo que se cree que se debe hacer, entonces ya estamos diciendo que esa persona está muy mal y que está haciendo cosas que no son correctas. Le digo eso porque lo que acabamos de leer en Éxodo 35:1, si lo sacamos de contexto, nos hace que haya muchas personas, aún el día de hoy, que cuando guardan la Torah no prenden focos en su casa el día de Shabbat. Cuando guardan la Torah no prenden la estufa en Shabbat, por causa de que escucharon que se les dijo, cuando leen Éxodo 35, versículo 1 al 3, que no se debe encender fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. Levanta la mano y déjanos un comentario si tú en algún momento has escuchado eso, o tal vez tú lo pones en práctica. Eso que acabas de leer es muy importante que entiendas que debes encajarlo de regreso en donde está escrito. No lo puedes sacar de allí y decir, pues ahí Éxodo 35:3 dice: no encenderás fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. Tienes que volver a meterlo donde está, porque todo lo que estás viendo aquí es cómo se debe trabajar cuando se vaya a hacer el proyecto del tabernáculo. La primera cosa que Moisés le dice a todos los que van a trabajar en el proyecto del tabernáculo es: vamos a trabajar 6 días y el séptimo día vamos a descansar. El día séptimo nadie quiero que esté trabajando en cosas del tabernáculo. Cualquiera que haga trabajo de obras del tabernáculo, esa persona morirá, porque flagrantemente está rompiendo la instrucción establecida. Y el último punto dice: y no encenderán fuego en el Shabbat en ninguna de sus moradas. Está hablándole a los trabajadores que van a entrar a la obra del tabernáculo y que iban con fuego a fundir todos los elementos que se iban a construir. Todas esas cosas que tenían que fundirse en hornos, esas cosas son las que ellos utilizaban para trabajar. Y Moisés en contexto les dice: lo primero que deben saber, muchachos, todos los que van a trabajar es: trabajaremos 6 días, descansamos el séptimo. Ninguno de ustedes se les ocurra romper el día séptimo, porque el día séptimo es el descanso que Adonai nos dio. Cualquiera de ustedes que prenda su horno para ponerse a trabajar ese último día debe morir. Sencillo, al pie, facilito. Me interesa que de inicio entendamos lo que acabo de decir. Si usted entiende lo que acabamos de decir, debe darle paz. Cuando tú entiendes algo, te sientes más tranquilo, porque ya entiendes. Cuando ya comprendes lo que haces, es mucho más sencillo que decidas correctamente. Y si decides, tras comprender, una cosa distinta a lo que los demás, al menos lo haces desde una comprensión. Ya no lo haces desde el miedo, ya no lo haces desde la incertidumbre, desde la obligación. Haces las cosas, ya sea que las hagas como todos o los hagas por tu parte, las haces desde la conciencia de que estás haciendo un paso entendido. Y es un paso de fe. La gente piensa que los pasos de fe es: lo debo hacer sin saber. No, eso no es la fe. La fe es la certeza. Significa que sabes lo que quieres, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. La fe no es dar pasos a lo loco. La fe es dar pasos convencido de que el paso que estás dando es el paso correcto, aunque no veas cómo, pero sabes. Cualquier persona que le diga a usted: la fe es no saber nada y dar el paso, no es así. La fe es saber que va a pasar algo porque tienes esa convicción. Cuando ya conoces lo que haces, puedes dar los pasos correctamente, aun si los pasos que tú das
son distintos a los pasos de los demás, porque tienes convicción. Es muy importante que entiendas esto, porque la siguiente cosa que te voy a explicar sobre esto va a ir más profundo y es bueno que lo entiendas, pero no puedes decir que lo profundo es más importante y lo primero, lo de arriba, no importa. Lo que debe aprender las personas que no saben nada no es lo profundo. Le debes enseñar lo básico. Cuando la persona nunca ha sido enseñada de nada, le enseñas lo básico y ya siente que es una profundidad bien grande. Así nos pasó a casi todos. Conforme entonces nosotros avanzamos, debemos ir enseñando más profundo. Pero nunca olvidarnos de que la base, esa no se cambia. Los judíos utilizan un estudio llamado Pardes, P-R-D-I-S, Peshat, Remes, Drash y Sod, que son 4 profundidades de estudio del mismo pasaje en diferentes intensidades de profundidad y te ayudan a comprender las cosas de una forma más distinta. Muchos de nosotros nos queremos ir al nivel más místico, al Sod, al que creemos que es el más correcto. Yeshua enseñaba en ese nivel muchas cosas, por eso la gente no lo entendía. Pero a veces en el nivel básico, literal de las cosas, nosotros nos sentimos, no, eso es muy básico, eso no es para mí. Si dice que están haciendo la obra del tabernáculo y lo primero que dice es no debes prender fuego en Shabbat, no está hablando de que no prendas el fuego en tu casa. Está diciendo, trabajadores de la obra del tabernáculo, no prendan el horno en Shabbat. Se acabó. Pum. No le está hablando otra cosa. ¿Se acuerda que hace como unas 3 clases atrás explicamos cómo se debe guardar toda la Torah? Y le digo que no toda la Torah es para todos. Estos mandamientos que están aquí, esto que está aquí, justo aquí, no es para usted si usted no está haciendo la obra del tabernáculo. Está haciendo este mandamiento para Bezaleel, a Oliab y a todos los obreros que iban a trabajar en el tabernáculo. Está escrito para ti y para mí, para que sepas qué pasó. No está escrito para que tú no prendas un foco en tu casa en Shabbat. El problema es, como siempre lo digo, que nosotros agarramos la Biblia y nos aplicamos todo sin saber que no todo es para ti. Pero bueno, vamos un poquito más profundo. Si tú ya entendiste que aquí esto estaba hablando primero para ellos, y de todas maneras tú quieres aplicar eso en tu vida, está muy bien, pero primero sabe con conciencia por qué lo haces. Por favor, cuando entiendas todo, haz lo que quieras. ¿Sabes la diferencia entre un artista que hace una pintura y una persona que no sabe hacer nada y hace una pintura también? Obras de arte que se ven y dices, wow, se nota que el hombre sabe que estaba haciendo una cosa bien impresionante. Pero luego ves otras obras de arte como la de la sopa Campbell's, ¿no? La de Andy Warhol. O sea, unas cosas bien nada que ver. Dices, ay, eso lo puedo hacer yo. Siempre que mires una obra de arte y digas, eso lo puedo hacer yo, es muy posible que no puedas hacer eso. Ay, sí, claro, si yo aprendo, yo dibujo eso. Sí puedes, pero no vas a saber la diferencia entre hacer un rayadero, porque en ese momento sentiste hacerlo, y la persona que sabe las reglas de cómo hacer las cosas para entonces poder romper esas reglas y llevarlas a más allá. La diferencia entre un artista que pinta un dibujo que se ve bien sencillo y yo que no sé hacer nada y hago ese mismo dibujo es que él tuvo todo el estudio para conocer las reglas y luego las rompió, pero sabe regresar a ellas. Una persona que no conoce las reglas no sabe cómo poder entenderlas de una forma distinta y una perspectiva distinta. Cuando tú no conoces la Torah, tú nada más haces las cosas así. Se te enseña porque necesitas aprender, lo cual es excelente. Pero necesitamos también saber que conforme avanzamos, conforme entendemos, nosotros también debemos ir más profundo. No significa romper la Torah, significa entender por qué se hizo ese mandamiento que está ahí, el contexto de por qué y el contexto espiritual de por qué. Si nosotros seguimos siendo bien raquíticos, es como si un niño de kinder está tratando de aprender física cuántica. O sea, si tú le dices a un niño, vamos a hacer una suma, la A más la B igual a la C, te van a decir, no es cierto, las letras no se usan para sumar, las letras son para leer. Para sumar necesitamos números. Tú entiendes, porque sabes más, que las letras en álgebra sí se utilizan como valores numéricos, pero él no. Y te digo esto a todos los que me escuchan. Cualquier persona que no ha ido más profundo en entender por qué se hacen las cosas, piensa que cuando le explicas cosas más profundas respecto de lo que siempre has sabido, tú eres el que estás mal, porque le estás enseñando física cuántica a un niño de kinder. Nosotros debemos entender que Yeshua, cuando hablaba, muchísimas cosas que decían, escucharon que fue dicho, pero yo les digo, estaba diciéndole cosas que les quebraba la cabeza a uno de los maestros de su tiempo, porque decían, está rompiendo la Torah, está enseñando herejías, diciéndole a la gente que no guarde lo que siempre se ha guardado. Yeshua no decía eso. Yeshua estaba tratando de enseñarle a la gente a entender por qué los mandamientos estaban allí y por qué se hacían y cómo se hacían, pero la gente no lo entendía. Bueno, los líderes. La gente más ignorante lo entendió más, porque como no sabían mucho, simplemente creían y miraban la obra del poder que tenía. Y entonces creían en él. Nosotros por mucho tiempo como cristianos evangélicos, como católicos, fuimos así, como esos ignorantes que no sabíamos mucho, que solamente nos dejábamos impresionar por el poder de Yeshua y sus palabras tenían valor para nosotros. Conforme aprendimos más de la Torah, conforme más aprendimos de quién es él, conforme aprendimos más de su instrucción y de cómo él venía a cumplirla, nos llenamos de eso y es excelente.
precioso y hermoso. Pero conforme pasó más y más y más el tiempo, nos hicimos nosotros defensores férreos y celosos de que el mandamiento es intransigente y no debemos cambiarlo. Y cuando vino alguien y nos empezó a enseñar que sabes que ese mandamiento significa otra cosa y Yeshua lo entendía y lo estaba explicando así, dijimos, no, tú eres el que está mal. Y oh sorpresa, nos convertimos en los fariseos, en las personas que defienden más la tradición con la cual hemos entendido, y todo lo que no parece ese entendimiento que ya nos hizo clic, lo rechazamos como algo que no está bien. Pero necesitamos aprender que los mandamientos empiezan en lo básico, pero hay muchas cosas más profundas. No encender fuego en el Shabbat te puede ayudar mucho a comprender que en Shabbat no deberías estar peleando con nadie, porque eso es una especie de fuego. En Shabbat no deberías estar haciendo corajes, porque es una especie de fuego. Hay personas que dicen en Shabbat no debe hacerse relaciones sexuales entre pareja, es una especie de fuego. Ya lo que quieras tú interpretar con no prendas fuego en Shabbat, eso ya queda en ti, pero te digo esto, la Biblia no te lo está diciendo. La Biblia no te está diciendo que en Shabbat no tengas relaciones con tu pareja. La Biblia no te está diciendo que en Shabbat no prendas una lámpara para iluminarte. La Biblia no te está diciendo que en Shabbat no comas. La Biblia te está diciendo que no prendas el horno para trabajar en la obra del tabernáculo en Shabbat. Tú y yo sacamos lo que queremos de ahí. Nuestra iglesia te dices, no lo interpreté yo, eso lo interpretó el rabino fulano de tal. Persona igual que tú y yo. Más sabio, posiblemente sí, pero no deja de ser una persona. La Biblia no te está obligando a no prender un foco en tu casa en Shabbat. Tú te obligas solo. Y por eso le digo, si a ti te gusta y te hace feliz, está excelente, pero no lo obligues a los demás si no es lo que se está obligando. El arte es conocer reglas y saber cómo romperlas. O sea, no es romperlas. Es cómo utilizar esas reglas para sacar algo más distinto de lo que tú pensabas, porque las reglas te dicen esto. Las reglas te dicen, existen 3 colores primarios, que es el amarillo, el magenta y el cian. Nosotros le llamamos amarillo, rojo y azul. El arte te dice, ¿qué tal si tú mezclas esos dos? Y mezclas el amarillo con el rojo y haces el naranja. El amarillo con el azul y haces el verde. Y luego mezclas el rojo con el azul y haces el morado. Es decir, las reglas las tomaste y les diste un spin, las moviste para ver qué pasa cuando las reglas las estás no modificando, sino estás jugando con ellas porque las disfrutas. La gente piensa que ir más profundo y entender más de la Torah es romper la Torah, y no entiendes que tú todos los días lo haces. Todos los días, cuando interpretas el mandamiento y no solo lo guardas literal, tú estás rompiendo el mandamiento si lo vieras de esa forma. No lo estás rompiendo, lo estás utilizando para entender algo más profundo, solo que no lo ves así porque tu pastor no te lo dice, porque tu líder de YouTube no te lo dice, y por eso estás feliz, porque no quieres oír en tu cabeza la parte de tal vez estoy rompiendo el mandamiento porque no lo estoy interpretando literal. Si queremos ser literales, está perfecto. No tengas baño en tu casa. Agarra una estaca y cada vez que quieras ir al baño, vete al monte. Si quieres ser literal. Pero creo que entiendes que el mandamiento no siempre se aplica literal. Y aquí sí era literal. No encenderás fuego en ninguna de tus moradas en día de reposo. Le estaba hablando literalmente a esas personas que estaban trabajando en el tabernáculo. No te estaba hablando a ti. Cuando es para ti, agárralo. Cuando no es para ti, apréndelo. Ahí no era para ti. Tú dijiste que libre sería cuando conociera por fin la verdad, y confieso que no comprendía en lo absoluto de esa libertad, pues siempre miraba la paja en el ojo de los demás, y al mío una viga lo hacía cegar. Y hoy conozco que eres la verdad, camino y vida. Eres libertad. Y hoy conozco que eres la Torah, que vino en carne y me puede salvar. Conocerte por nombre y llamarte Yeshua, mi amigo, me dio identidad, y tu palabra, la espada del Ruach HaKodesh, es mi única autoridad. Sentiré
que vino en carne y me puede salvar. Estatutos y tus preceptos obedeceré, porque tú lo diste todo por mí.